Vuelve como cada semana Patrimonio y hoy lo hace siguiendo la estela de El Emperador Impasible. Tenemos con nosotros a Alberto Manuel Monterroso Peña. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido a Córdoba TV, Alberto. Espero decirte hasta pronto, nada más, que no nos dejes mucho tiempo. Por supuesto, siempre un placer venir aquí con vosotros. Bueno, pues eso sí, Alberto, hoy cerramos un largo ciclo, ¿verdad? Nos proponías en tu primera intervención pues abarcar un periodo muy concreto y hoy vamos a ponerle el broche de oro, podríamos decir. Efectivamente, hablábamos en la primera intervención, en la primera entrevista, sobre todo de la época más importante de la Córdoba romana, desde el siglo II a.C., la fundación de Claudio Marcelo, Córdoba como colonia patricia, Séneca el Viejo, los famosos Séneca y Lucano, y luego un periodo más desconocido de personajes importantes que entroncan ese siglo I con la dinastía del siglo II, que como decíamos era la mejor dinastía de la historia de Roma, y los emperadores procedentes de la Bética, y entre ellos, pues como no, Marco Aurelio, que además de ser un emperador modélico y una figura clave de la historia, yo creo que universal, sabemos que tenía raíces cordobesas, tanto desde el punto de vista de su linaje, que era oriundo de aquí, como del pensamiento, ¿verdad? Así que es un círculo realmente muy interesante, el que va desde el siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Efectivamente, romano de sangre cordobesa, ¿verdad?, con ascendencia, pues bueno, annea y de Asumia también. Marco Aurelio, el protagonista precisamente de tu primera novela, ¿no? Hemos hecho de alguna forma un camino inverso, ¿no?, con respecto a tu obra, ¿no? Efectivamente, y además Marco Aurelio fue el resultado de mis investigaciones, digámoslo así, académicas, y es por donde empecé, digamos, el camino de la novela histórica, que por otro lado me resulta una actividad muy interesante, apasionante, ¿no?, porque es una forma de difundir la historia con rigor, pero también haciéndola agradable al público, inventando situaciones que pueden ser muy interesantes y que además es un vehículo, yo creo, muy placentero de conocimiento de nuestra historia, de la historia de la Córdoba romana y de sus intelectuales. Clausuramos con esta figura inigualable, aunque por aquí han transitado pues algunos de los personajes más relevantes de toda la historia de Roma, y para muchos ha sido una sorpresa descubrir que muchos de ellos pues tenían que ver pues una barbaridad con la Bética, ¿no?, incluso algunos directamente de aquí, de Córdoba, ¿no? Claro, en muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto en exposiciones arqueológicas y de otro tipo la riqueza de la Bética. Todos sabemos que la Bética era una provincia, una de las provincias del imperio más ricas, más importantes desde el punto de vista sobre todo también estratégico, pero por la extracción de los metales, por el aceite de oliva, por los cereales. Es una provincia importantísima dentro de lo que es la estructura económica del imperio, pero lo que hemos tratado sobre todo en estas conversaciones que hemos tenido, ¿verdad?, y que hemos mantenido durante estos últimos meses, es la importancia de los intelectuales de Córdoba y de la Bética, de los intelectuales y de los políticos, algo que está menos estudiado, porque claro, la tremenda figura de Séneca, de nuestro cordobés universal, Lucio Anneo Séneca, oscurece a todos los que estaban en torno a suyo, ¿verdad? Pero sabemos, y sobre todo hemos estado hablando, que hay muchos personajes cordobeses que son importantísimos y que además son imprescindibles para que Séneca pudiera desarrollar su labor como político e intelectual. Y otra cosa muy importante que yo he querido transmitir siempre en mis charlas y en mis novelas históricas es la importancia de Séneca, del pensamiento y de la labor política de Séneca en lo que luego es la figura de Marco Aurelio, que es un personaje muy desconocido, se ha puesto un poquito más de moda ahora con la película Gladiator, ¿verdad? Aparece al principio y parece, pero antes, incluso todavía, habla de Marco Aurelio y parece como un emperador no de las dinastías más conocidas, y Marco Aurelio es realmente un personaje clave en la historia de Roma por su figura histórica y además porque debe mucho a Séneca. Séneca y Marco Aurelio podrían ser como dos personajes paralelos, si no fuera porque hay una gran diferencia entre ellos, y no es la intelectual ni es la ideología, porque ambos son estoicos y porque Marco Aurelio considera que Séneca es su figura, su referente, sino porque Séneca es un hombre obsesionado por acceder al poder y por poner en marcha su ideario político. Es un hombre siempre en torno al poder, mientras que Marco Aurelio es el emperador en el poder.
Y curiosamente, Marco Aurelio, que podría haber, digamos, puesto en marcha todas las iniciativas culturales, políticas que él quería, que era su inquietud, ¿verdad? Desgraciadamente, por culpa de la adversidad, no puede hacerlo, porque los 20 años de su reinado son 20 años de guerras, pestes y catástrofes que él tiene que acometer, pues, antes que poder hacer cualquier otro tipo de reforma interna. En fin, se cierra el círculo de alguna manera, aunque no del todo, ¿no? Y sin embargo sí tenemos que hablar y mucho de ese periodo. Como gobernante antes hacía referencia a esa intertextualidad, ¿verdad?, a ese reflejo de una película muy reciente como Gladiator, y yo me estaba acordando del protagonista del Silencio de los Corderos, ¿no?, que también leía las meditaciones y también sacaba sus conclusiones al respecto. Efectivamente, hay una escena en esa película El Silencio de los Corderos muy curiosa, en la que Aníbal, creo que el personaje, ¿verdad?, le dice a la chica con la que está hablando, que es una investigadora, que lea a Marco Aurelio, porque será la mejor forma de conocer la naturaleza humana. Entonces es una cita curiosísima y que refleja perfectamente lo que es Marco Aurelio. Marco Aurelio es un filósofo que no se dedica a especular, digamos, sobre el mundo de las ideas, como podíamos pensar a lo mejor de Platón, ¿no? Es un hombre que... No, Marco Aurelio es un hombre preocupado por el mundo de aquí, por la sociedad de su época, y por eso su filosofía se ciñe, casi al igual que ocurre con Séneca, al mundo de la ética, que es lo más directo, lo más inmediato, la ética y la política, digamos, en la sociedad. Así que es un filósofo muy particular e imprescindible para conocer la política, la sociedad y la naturaleza humana, ¿no? Es un estoico, pero en el sentido original, ¿verdad?, no en esa adulteración que hemos ido quizá percibiendo con el paso del tiempo. Su principal obsesión, Alberto, la defensa de la cultura y la civilización personificadas en Roma y en su imperio. ¿Cómo contribuye, a pesar de tantísimos avatares, de tantas vicisitudes, como hablamos el otro día, tantísimo sabor a traición, como decías tú, y a ingratitud? Claro, Marco Aurelio tiene una formación ética impresionante, y yo creo que eso es lo que le da fuerzas para poder resistir todas las agresiones que él sufre desde dentro y desde fuera, como tú dices, las traiciones, las guerras, y desde luego la defensa de la cultura y la civilización para él es fundamental, ¿no?, porque lo demás es el caos, es la barbarie. Él piensa, y yo creo que acierta plenamente, que los grandes logros de la cultura, sobre todo cuando él habla de Grecia, que es un enamorado de Grecia, hay que defenderlos en primera línea. Y nos encontramos con la paradoja de un intelectual y de un pacifista, porque es un hombre intelectual que siempre quiere buscar una solución, digamos, pacífica y razonable, porque el estoicismo es un racionalismo. Nos encontramos con un pacifista y un intelectual, sobre todo, que tiene que tomar las armas y ponerse en primera línea de combate, y que durante casi 20 años no le dejan otra opción. Y él lo hace porque piensa que, ante todo, hay que defender la cultura y la civilización de Roma. Y ahí es muy curioso, porque la vida de Marco Aurelio está llena de anécdotas. Ahora mismo que me decías tú de la defensa de la cultura y de la civilización frente al ataque de los bárbaros, que los bárbaros los hay de muchos tipos, son los de fuera y también son los de dentro, ¿no? Aunque bueno, sabemos que cuando hablamos de bárbaros hablamos de los extranjeros, de los que están más allá de las fronteras del imperio, ¿no? Pero bueno, él tiene que defender la cultura, y es curioso cómo cuando él vence a algunos pueblos bárbaros y toma prisioneros entre la aristocracia e incluso los reyes de estas tribus bárbaras del norte del Danubio y de por encima del Rin, el castigo que él les tiene preparado a esos jefes bárbaros y a esas élites, digamos, que no están romanizadas y que ponen en continuo peligro a la civilización romana, es un castigo muy curioso, ¿no? Me recuerda a algunas sentencias del juez Calatayud que hacía con los jóvenes, ¿verdad?, que los ponía a estudiar. Pues eso hace Marco Aurelio 2000 años atrás, ¿no? Y es que manda a estos jefes, y sobre todo a sus hijos, a Grecia, a instruirse, a conocer la cultura griega y romana, porque él piensa que si esta gente entra en contacto con las bondades de la cultura, algo cambiará en esos pueblos, ¿no? Él, de hecho, intenta en un momento, que otra anécdota muy curiosa, asimilar a los bárbaros y les deja unas tierras fértiles, en las que podían ganarse perfectamente la vida, para intentar que estas tribus nómadas del norte del Danubio se hagan sedentarias y contribuyan al bien común, que es la obsesión política de Marco Aurelio, el bien común.
algo fantástico en un político, ¿no? Pensar en el bien común, yo creo que es la clave, ¿no? Más que pensar en otros intereses más particulares. Así que lo que hace es que le cede estas tierras y les da todas las facilidades. Lo que pasa es que no le sale bien el experimento porque los bárbaros se dedican enseguida al pillaje y otra vez a lo que están acostumbrados. Pero bueno, es un hombre inquieto que yo creo que si le hubieran dejado tiempo para poner en marcha sus planes, el imperio habría ganado muchísimo y quizá habría pervivido varios siglos más. Hablábamos de un concepto que ahora nos parece muy moderno, ¿no? Ese sustituir la cárcel por la educación, ¿verdad? Esa pena imaginativa evidentemente le conecta con el pensamiento griego clásico, por supuesto con Sócrates. Bueno, hablábamos antes de que era un hombre de paz y efectivamente así se muestra, ¿no? En la famosa escultura en bronce ecuestre que nos encontramos, ¿no? Sí, bueno, esa escultura es una escultura preciosa, es la única, la que está en la plaza del Capitolio. Sí, actualmente ya es una réplica, ¿verdad? Exactamente, la que está en la plaza es una réplica, pero la estatua de Marco Aurelio es muy importante, ahora que lo comenta, primero porque es la única estatua ecuestre de un emperador romano que se conserva. Efectivamente. No hay otra. No, hay indicios de que puede ser porque se confundía, ¿no?, con la de Constantino, ¿no? Efectivamente, el cristianismo pensó que podía ser Constantino y entonces, en honor al primer emperador cristiano que adopta el cristianismo como religión, pues resulta digamos que no la funden y no la reutilizan, que es lo que ocurre con la mayoría de las piezas del pasado. Se transformaban en monedas, en nuevas estatuas, ¿verdad? Exactamente, se reutilizaban, ¿no? Y sobre todo, pues si eran paganas, pues con el advenimiento del cristianismo con más motivo. Claro, pero esta pervivió. Esta pervivió curiosamente, y además no solo eso, sino que la colocan en el centro de la plaza del Capitolio, que es donde está el Ayuntamiento de Roma, con lo cual digamos que Marco Aurelio está en un lugar totalmente privilegiado. Esta estatua ecuestre realmente es bellísima, como bien dicen, la original se encuentra en los museos capitolinos dentro de los museos, mientras que lo que hay fuera es una réplica, y bueno, pues el rostro de Marco Aurelio en esa estatua ecuestre es realmente un rostro de serenidad, de ecuanimidad, que era una palabra que usábamos mucho, ¿verdad? Sí, sí. El otro día, de esa especie de serenidad, de tranquilidad de espíritu, de contemplar todas las cosas sin apasionamiento, sino con la tranquilidad justa para dar la mejor respuesta, la más racional, la más adecuada a las circunstancias. El sabio inalterable, ¿no?, que decías tú. Exactamente, ese ser inalterable, que no tiene nada que ver con la resignación que va por ahí, ¿verdad?, y que circula como tópico del estoicismo. El estoicismo efectivamente es una corriente como prácticamente de la mentalidad griega y romana determinista, en el sentido de que ellos piensan que el destino está escrito. Claro, eso puede hacernos pensar que hay cierto matiz de resignación ahí, y quizás sea así, pero yo creo que no resignación, si acaso un pozo de pesimismo o de tristeza que no impide nunca luchar por lo que uno cree que debe luchar, porque eso es lo que hace Marco Aurelio. Ya dijimos, también hablamos de Séneca, vimos que no era un hombre resignado, fue condenado 3 veces a muerte precisamente por no darse por vencido. Y Marco Aurelio es lo mismo. Marco Aurelio durante 20 años, incluso hasta el mismo momento de su muerte, él está luchando por lo que cree que debe luchar, sin importarle si va a tener éxito o no, si el destino está escrito o no. Él tiene una obligación, que es defender la cultura y la civilización, y la cumple hasta el último segundo de su vida, ¿no? En esta escultura efectivamente vemos esa entereza del emperador impasible. Decíamos al principio la ecuanimidad, ¿no?, que creo que es el concepto que más se repite en esa epístola con la que tú abrías esta novela, esta obra, en la cual contestaba pues alguien que le escribía, ¿no?, desde Córdoba. Hablamos de una escultura de unos 3 metros de altura, datada en el siglo II, con una pose de la cual se han extraído diferentes conclusiones, Alberto, porque por un lado tiende la mano, podríamos decir, en un gesto muy relacionado con el de Augusto también, con el de algunas recreaciones de Augusto, y por otro lado parece mostrar clemencia, ¿no?, ante los vencidos, ¿no? Sí, la verdad es que Marco Aurelio es un personaje clemente, en el mejor sentido de la palabra. Él, si se enfrenta a los bárbaros, no es como otros emperadores del pasado para obtener riqueza o para aumentar
sus dominios, ¿verdad?, sino que Marco Aurelio toma las armas forzado. Es un hombre que está 20 años luchando, pero que se ve forzado a ello desde el primer momento, ¿no? Porque en la vida de Marco Aurelio hay algo muy curioso, ¿no?, y es que desde el momento en que él toma el trono, pues se encuentra con una especie de ataque orquestado de todos los bárbaros, de todos los enemigos del imperio a los que él tiene que hacer frente, y sus guerras son de defensa, todas. Él no expande los límites del imperio más allá, sino que lo que hace es defender el imperio y procurar su estabilidad. Con lo cual, efectivamente, siempre tiende la mano a los vencidos. Fíjate que la idea de intentar instruirlos, como decíamos, de enviarlos a Grecia para que se empapen de la cultura clásica y vean cuáles son las grandes aportaciones que Roma puede hacer a sus pueblos, pues eso es una postura evidentemente muy inteligente, ¿no? Hay una frase suya que dice, edúcalos, porque si no sabes educarlos tendrás que sufrirlos. Es decir, edúcalos o súfrelos. Y él siempre está obsesionado por educarlos. Es un gran educador, ¿no? En esto se parece también a Séneca, porque su intención es muy pedagógica. Lo que ocurre es que él evidentemente tiene una obligación, que es defender el imperio, y lo va a hacer hasta el último momento, ¿no? Siempre con esa serenidad, como tú comentas, y no solamente una serenidad que él muestra hacia los bárbaros, sino cualquier tipo de agresión que recibe, porque cuando en el año 175 Avidio Casio, el general, el héroe de Persia, se rebela contra él y monta una especie de golpe de estado, Marco Aurelio no se dirige inmediatamente a combatir a Avidio Casio, sino que lo primero que hace es ir al Senado y poner su cargo a disposición del Senado, si es que ellos estiman eso conveniente. Le dice a los senadores que si creen que Avidio Casio va a ser mejor emperador que él, o si creen que de esa forma va a evitar una guerra civil, que él no tiene ningún inconveniente en abandonar el poder. Esto es algo realmente también asombroso. El Senado, por supuesto, le responde que en absoluto, que cómo van a aceptar un tirano, que ellos ya conocen la historia de Roma y saben quién era Nerón y Calígula y que no quieren un golpista en el poder. Le dicen que su obligación es enfrentarse a él y que marche a Siria para hacerlo. Y es entonces cuando Marco Aurelio, obediente al Senado, un hombre que tenía todo el poder en sus manos, que no tenía que consultar a nadie, que para el más mínimo gasto consultaba al Senado, aunque él disponía de todas las prerrogativas, ¿verdad? Pues nada, este hombre se dirige hacia Siria a enfrentarse a Avidio Casio porque es su obligación. Afortunadamente no tiene que luchar con él. Efectivamente, la caída de Avidio Casio es un capítulo aparte también, ¿no? Claro. No es necesaria la presencia de Marco efectivamente, Aurelio. Esos mismos soldados, cuando ven que Marco Aurelio se dirige allí, ellos mismos se encargan de matar al propio Avidio Casio. Claro, porque lo habían dado por muerto a Marco Aurelio, ¿no? Sí, efectivamente, algunos historiadores piensan que como él estaba enfermo en esos últimos años de vida, porque realmente él logra vivir 5 o 6 años más, pensaban que esa enfermedad pues que había muerto, y es cuando Avidio Casio quiere hacerse con el poder. Así que claro, los soldados que no quieren una guerra civil y que ven a Marco Aurelio como un personaje de un gran valor ético, con una gran autoridad moral, lo que llamábamos auctoritas en latín, ¿verdad? Esa autoridad moral, el que él da ejemplo el primero, pues los soldados liquidan a Avidio Casio antes de que Marco Aurelio pueda llegar. Y lamenta Marco Aurelio, y bueno, pues esto está recogido en los testimonios históricos, lamenta no haber podido llegar a tiempo para perdonar a Avidio Casio y salvar la vida. De hecho, él prohíbe que todos los que él conocía perfectamente quienes habían estado en la trama y quienes habían impulsado a Avidio Casio a que se levantara, y él lo que hace es que prohíbe cualquier tipo de crimen para que solo la muerte de Avidio Casio, que él no ha podido evitar, sea la única muerte resultado de esta traición. De hecho, a él le entregan, cuando llega a Siria, un pergamino en el que vienen todos los nombres de los traidores, de aquellos personajes, grandes personajes importantes, claro, de la política, de la administración, de toda la parte del imperio de Siria, y él tiene el pergamino en sus manos y basta abrirlo para ver el nombre de los traidores. Antes de abrirlo lo arroja al fuego. Esto son anécdotas, por eso digo que es un personaje con un fondo ético impresionante, con una fuerza moral como yo no he encontrado en otros personajes de la historia, ¿no? Por eso decíamos que es curioso que apenas encontremos críticas, ¿no? Sino que casi todas las valoraciones son positivas, ¿no? Y cuando ahora se habla de la desafección del ciudadano con la política, quizá
Quizá nos Bueno. parece incluso pues digno de que existiera ahora, ¿no?, una persona así, ¿no? Desde luego yo recomendaría a todos los políticos leer las meditaciones de Marco Aurelio, porque creo que realmente quien sienta la política, porque hay buenos políticos también, pasa que desgraciadamente ahora en televisión estamos viendo los malos hacen mucho ruido. Exactamente, y la cara fea de la política, ¿verdad? Aquellos que utilizan la política para su interés personal. Pero hay buenos políticos, hay personas que sienten la política como una, digamos, ayuda al bien común, ¿no? Como un servicio, que es como debe ser. Y desde luego, para todos aquellos que amen la política y que entiendan que la política y la ética deben ir unidas, yo creo que la lectura de Marco Aurelio y digamos, el ejemplo de este personaje histórico es importantísima. Y su propia andadura vital y, bueno, y profesional y política, porque hay una extrema coherencia. Antes hemos hablado de ese poner el cargo a disposición del Senado, pero es que también accede al trono pues con la condición de no hacerlo en solitario, ¿no? Exactamente, y pone a su hermano, al mismo su hermanastro, que es un hermano porque digamos que su tío los había adoptado a los dos, pero ellos no estaban emparentados, simplemente son ambos hijos adoptivos de su tío y bueno, pues él pone a su hermano al mismo nivel. Él siempre goza de más autoritas, como hemos dicho, más autoridad moral, porque se lo gana a pulso. Es un hombre que si hay que hacer algo, él está en primera línea, y si hay que sufrir algo, es el primero que lo sufre, ¿no? Y bueno, pues eso a los mismos soldados les da una seguridad, y a los mismos ciudadanos, ¿no? Es un personaje ejemplar. De hecho, hay otra anécdota muy curiosa que nos refleja también cómo debía ser esta imagen, ¿no? La adoración que podían sentir hacia este personaje, ¿no?, en la época, porque resulta que en el momento en el que vuelve a Roma con su hermano, que viene victorioso de la guerra de Persia, y resulta que su hermano muere por el camino, él va a Roma a enterrar a su hermano. Creo que comentábamos el día anterior que no lo dejan prácticamente enterrar a su hermano, tiene que abandonar el luto y coger la espada, porque los bárbaros han asaltado, aprovechando la muerte de su hermano, las fronteras del Rin. Así que él tiene que dirigirse, obtiene una clamorosa victoria, logra, digamos, una victoria impresionante, y claro, en estos casos normalmente los soldados pues se envalentonaban mucho y alcanzaban un gran alto grado de euforia, y en algunos casos pedían un aumento de paga o botín, pedían más dinero. Eso ocurría a veces y era algo muy peligroso que los emperadores siempre concedían, porque más de uno perdió la vida en circunstancias parecidas. De hecho, a Pertinax, que gobierna después de su hijo Cómodo durante 3 meses, nada más al imperio, le ocurre algo parecido, ¿no? Llegan 300 soldados de la Guardia Pretoriana, él intenta hacer lo que ahora comentaremos que hizo Marco Aurelio y no lo consigue, pierde la vida. Realmente en esa batalla los soldados le exigen a Marco Aurelio esta subida de paga, y Marco Aurelio les contesta que el Estado tiene los fondos justos para hacer frente a los gastos que tiene que acometer, y que no puede darles más allá de lo que ellos ya están recibiendo, que es lo justo. Y le dice que si les da el dinero que ellos piden, eso sería como quitarle el pan de la boca a su marido, a su esposa, su hijo, a los ciudadanos de Roma. En suma, le dice que no, que la única satisfacción que van a obtener aquel día es la que él tiene de haber salvado a Roma y a su civilización. Y curiosamente, aunque algunos historiadores dicen que aquel día peligró seriamente la vida de Marco Aurelio, los soldados respetaron a este hombre, porque este hombre tenía, como digo, una autoridad moral muy, muy evidente, y bueno, la gente esto lo tenía en cuenta, lo valoraba. Algo que además también hace suyo su hermano, ¿no? Vero se mantiene en ese segundo plano, no digo yo que gustoso, pero sí desde luego fiel, ¿no? Sí, fiel a su hermano siempre se mantiene fiel, porque yo creo que Vero es un hombre que entiende, primero, que su hermano es un hombre íntegro, y segundo, pues que él tampoco tiene, aunque estén al mismo nivel, la misma fuerza que su hermano, ¿no? Son dos emperadores que están gobernando conjuntamente, pero evidentemente la autoritas que hemos dicho de Marco Aurelio le hace estar mucho más arriba. Hay fuentes históricas que hablan mal de su hermano Vero, en el sentido de que dicen que cuando fue a Persia se dedicó a vivir la vida, que él era mucho más epicúreo que estoico. En fin, él no quería asumir, ¿no?, ese peso, esa responsabilidad. Él quería disfrutar de la vida, y lo que hace es que deja la guerra en manos de generales,
Cuentan por ahí que él estuvo liado con una tal Pantea de Esmirna, una mujer deslumbrante, una especie de Cleopatra de la época, ¿verdad? Y bueno, pues critican un poco esa falta de, claro, comparado con el hermano, es que Vero tampoco podía llegar a la altura, llegar a la altura de un Marco Aurelio es una cosa casi imposible, ¿no? Pero Marco Aurelio siempre defendió a su hermano, porque decía que ante los que criticaban su falta de, digamos, de tomar la iniciativa en la propia guerra, en primera línea de combate y tal, él decía que de todas maneras con su presencia le estaba garantizando el poder imperial y él estaba cumpliendo con su obligación. Así que incluso cuando quieren hablar mal de su hermano, Marco Aurelio el primero que dice que no, que él está haciendo las cosas bien y que su hermano está haciendo lo que debe, ¿no? Muy interesante también. Teniendo en cuenta que históricamente además ha sido atacado por todos los frentes, ¿no? También hablábamos del peso del personaje de su propia esposa, ¿verdad?, de Faustina la Menor, y de cómo esos rumores o esa otra historia de infidelidades y demás, de problemas conyugales, ha ocultado o al menos ha empañado, ¿no?, la labor o el peso que pudo tener esta mujer en la vida de Marco Aurelio, ¿no? Sí, sobre todo en la Historia Augusta, que es una colección de relatos historiográficos, digamos que dentro de lo que es la historiografía de menos quizá verosimilitud histórica, o sea que no hay que fiarse mucho de muchas cosas que aparecen ahí, claro, pero bueno, es interesante y hay que verlo y hay que analizarlo. Ahí sobre todo hablan de Faustina como una mujer infiel. Y bueno, pues digamos que contribuyen a esa especie de leyenda negra de infidelidad. Marco Aurelio siempre defendió a su esposa y yo en el libro, en un capítulo muy concreto, pues trato ese tema, porque bueno, pues él ya no sabemos si por dignidad lo hace o porque está convencido de ello. Yo creo que él está convencido de ello. De hecho, él lleva a su esposa a primera línea de combate, a los campamentos, va con ella, va con su mujer, no solamente por llevársela en plan egoísta, porque por ejemplo cuando viene la peste de Persia, él deja a toda su familia en Italia a cuidado de Galeno, un médico que luego ha sido sinónimo de médico, ¿verdad? Galeno, un nombre propio, y hoy en día hablamos de un Galeno, un médico, los deja allí porque él es el experto, el que mejor conoce esa enfermedad de la peste, que es la primera vez que entra en Europa, y bueno, pues cuando tiene que proteger a la familia lo hace como cualquier hombre o mujer de hoy, ¿verdad? Pero en estos casos que su esposa lo acompaña, y lo acompaña gustosamente, y yo creo que es un apoyo insustituible en la vida de Marco Aurelio, que un hombre que siempre se encontró muy solo ante todo, ¿no? Lo que pasa es que una mujer con poder en aquella época despierta siempre los recelos y las críticas, porque la sociedad es una sociedad muy patriarcal, y aunque Marco Aurelio y algunos otros romanos fueran hombres y personas más avanzadas en este tema, el común de la sociedad veía con malos ojos que una mujer tuviera poder, al menos de forma evidente. Podía tenerlo, digamos, en segundo plano, ¿no? En la sombra, pero así ser llamada ella Mater Castrorum, la madre de los campamentos, y gozar de esa especie de privilegio, ¿no? Con su marido, pues quizás no se viera. Eso es un tema importante. Y luego otro tema es que tampoco los historiadores de la misma época, no ya los posteriores, no entienden cómo Marco Aurelio puede tener un hijo como Cómodo. Cómodo realmente es un tirano, es un hombre desquiciado, es un hombre que aboca al imperio al desastre, es la oveja negra de toda esta magnífica dinastía del siglo II, y claro, pues ellos piensan que Cómodo era hijo de un gladiador, y por lo tanto Faustina había sido infiel, porque entre otras cosas Cómodo sabemos que es el primer emperador que baja a la arena, que él se cree al final que es un gladiador invencible, y bueno, pues hay una historia muy curiosa de este emperador gladiador, que precisamente yo estoy tratando en una novela que estoy escribiendo ahora sobre esta figura, porque la figura de Cómodo yo creo que es como una suma de Nerón, Calígula y... Sí, de hecho retoma, ¿no?, esa saga que se había interrumpido felizmente, ¿no?, con la llegada de Marco Aurelio. Sí, la vida de Cómodo es realmente un desastre, porque todo el esfuerzo que hace su padre en esos 20 años de lucha incansable, pues Cómodo los dilapida en pocos años, y prácticamente en 12 años que él gobierna destruye todo el tremendo caudal, todo ese edificio magnífico que había construido su padre, y bueno, pues los historiadores dicen que con la muerte de Marco Aurelio y con el advenimiento de Cómodo comienza lo que es el inicio de la decadencia del Imperio Romano. Precisamente por eso te quería preguntar, Alberto, por cómo se oscurece la propia Roma con la muerte de este emperador. Es un proceso muy curioso, que es digno de estudio, porque en 12 años este hombre Cómodo logra prácticamente echar por tierra toda la labor
que no solamente había hecho su padre, sino los anteriores emperadores desde Trajano, Adriano, Antonino, los grandes emperadores del siglo II. Esto en 12 años lo echa todo abajo, y más teniendo en cuenta que su padre le dejó las arcas bien saneadas, porque él era un hombre muy meticuloso en temas económicos, un gran administrador también, otro gran mérito de Marco Aurelio. Por si hubiera pocos ya, ¿no? Por si hubiera pocos. Y además, lo que es más grave, le dejó un conjunto de asesores de primer nivel. Normalmente él tuvo 13 hijos, Marco Aurelio, aunque le sobrevivieron menos de la mitad, pero a sus hijas las casó con personajes muy importantes, hombres muy valiosos desde el punto de vista intelectual y moral, ¿no? Gente muy válida que podrían, vamos, con que Cómodo se hubiera dejado aconsejar un poco por ese conjunto de personas que son como mínimo 15 o 20 de primer nivel, y bueno, que cada uno de ellos habría sido un gobernante ejemplar, con que se hubiera dejado, como digo, aconsejar un poco por ellos, continuar la labor de Marco Aurelio habría sido relativamente fácil, pero él los va matando poco a poco, como hace Nerón en su vida, ¿verdad? Los va quitando de en medio, él va cayendo cada vez más en lujos, en bacanales, incluso, como hemos dicho, descender a la arena del circo y divertirse pues con los espectáculos más vulgares que podía encontrar, ¿no? Abocando efectivamente al imperio a la bancarrota, descuidando la frontera, es decir, pues dejándolo todo, manga por hombro, y digamos que poniendo el camino de lo que luego va a ser la decadencia y la caída del Imperio Romano. Que fuera Verísimus, ¿verdad?, a ojos de su gran protector, de Adriano, pues deja el terreno, deja hacer el testigo precisamente a su hijo, algo que muchos historiadores no le han perdonado, ¿no?, a pesar de considerarlo el último de los emperadores buenos, como decía Maquiavelo o Edward Gibbon, pero la realidad es que este es el único hecho que no se le perdona, ¿no?, a Marco Aurelio. Efectivamente, esto no se le perdona porque y no se explica además, ¿no? Claro, y además fue de unas consecuencias, como hemos dicho, terribles, ¿verdad? Claro, se habla muchas veces del siglo II como los emperadores adoptivos. Son emperadores adoptivos porque Trajano no tiene hijos, Adriano no tiene hijos, Antonino tiene un sobrino, que es Marco Aurelio. Realmente si Trajano hubiera tenido hijos, posiblemente su hijo habría sido el siguiente emperador, ¿verdad? Son emperadores adoptivos porque no queda más remedio. Marco Aurelio es el primero que tiene realmente un hijo, que es Cómodo, que es el primer emperador nacido para la púrpura, es decir, el primero que nace cuando su padre es emperador y por lo tanto está destinado al imperio. Lo normal era que él dejara digamos, el poder a su hijo, lo raro habría sido algo diferente, ¿no? Por otro lado, Marco Aurelio tampoco creo que tiene muchas opciones. Dicen que pensó en un emperador de transición, como ocurrió con su tío, Antonino Pío, que fue el que dejó a Adriano, y dicen que Marco Aurelio pensó en Claudio Quadrigario, ¿no? Claudio Pompeyano, y este hombre, que es un personaje que ya era mayor, pero era un hombre muy íntegro, quizá habría sido Claudio Pompeyano un hombre magnífico para servir de transición entre el padre y el hijo. Lo que pasa es que dicen que Claudio Pompeyano rechazó la púrpura, no se vio él con gana o con fuerza. Hay que tener en cuenta que Marco Aurelio tiene mala suerte, su vida y su época no es la de Trajano, Adriano o Antonino Pío, él tiene que afrontar una decadencia, un cambio total en lo que es el Imperio Romano, y quizá a Marco Aurelio no le quedaran muchas más opciones que legar directamente el poder a su hijo Cómodo. Entonces lo vemos más como lógica, ¿no?, en la coyuntura en la que se encuentra, más que como debilidad paternal, ¿no?, que esto también se le ha dicho en alguna ocasión. Exactamente, se le achaca esa debilidad paternal, dicen aquel que fue, es como cuando hablan de Séneca y la leyenda negra dice que un hombre que predica virtud y luego no la cumplió en su vida porque prestaba dinero a interés alto y tal, ¿no? Con Marco Aurelio pasa exactamente igual, ¿no? Dicen que fue un blandengue al final, el amor de padre le hizo caer en ese tremendo error. Lo raro efectivamente es que hubiera sido de otro modo, su hijo era el que tenía que estar destinado al imperio, porque digamos que ese es el sistema de transmisión del poder que establece el Imperio Romano desde el primer emperador, desde Octavio Augusto. Entonces ese era el camino lógico. El hecho de que Marco Aurelio hubiera pensado en Claudio Pompeyano como un emperador bisagra indica que efectivamente quería hacer las cosas bien, pero no se habría entendido que él no dejara el poder a un emperador de transición como Claudio Pompeyano o directamente a su hijo. Al comienzo de su periodo, Marco Aurelio sigue el camino de sus predecesores, emitiendo reformas de ley en las cuales limita los abusos de la jurisprudencia civil.
¿Qué efecto tiene más allá de esos años de gobernanza, con todo lo que iba a suceder después? Claro, Marco Aurelio yo creo que es un hombre lleno de ideas, pero al que no le da tiempo de plasmar su ideario político en la sociedad del imperio. Le da tiempo a hacer muy poquitas cosas, pero por las poquitas cosas que hizo, por esas iniciativas que tomó, pues se ve realmente cuál es su inquietud, de buscar justicia y de buscar equidad en la sociedad que le tocó vivir. Efectivamente, en tema de herencia, otorga por una ley la posibilidad de que la madre, en caso de fallecimiento del marido, se haga cargo de la herencia, porque hasta entonces iba siempre al familiar varón más cercano, podían ser los tíos, podían ser incluso los abuelos de estos niños que quedaban huérfanos de padre, ¿verdad? Pero claro, muchas veces esto redundaba en perjuicio de los propios hijos y además la mujer pues no tenía ningún poder cuando ella normalmente era la que se hacía cargo, ¿no?, y se responsabilizaba de los hijos. Marco Aurelio se da cuenta de que la mujer hay que dignificarla y que hay que además darle poder económico, porque sin el poder económico muchas veces otros poderes no vienen añadidos. Así que cambia la ley y coloca a la mujer como heredera directa de los bienes del marido en caso de fallecimiento. Algo que es muy interesante. Hay muchas otras iniciativas, no solamente a favor de la mujer, sino también de los esclavos y de los personajes exactamente más desfavorecidos de la sociedad. Y también la creación, como dijimos, de hospitales y de colegios de viudas y huérfanos, y algunas iniciativas que ya empezó a hacer sobre todo Trajano, que es el primero de esta gran dinastía bética de la que hablamos, y que sobre todo Antonino Pío y él ponen en marcha a gran escala. Es una iniciativa muy curiosa, que te la resumo rápidamente para que vean lo interesante de esta iniciativa hace 2000 años. Se llama Alumenta o Alimenta y consiste en que el Estado presta dinero a aquellos empresarios y a aquellas personas que están poniendo en marcha la economía y prestan dinero a un interés muy bajo, ¿no?, para, digamos, dinamizar la economía, algo que hoy se hace, que se está intentando hacer en la crisis actual, ¿verdad? El Estado presta ese dinero a un interés muy bajo, pero el dinero que reporta, digamos, esa enorme inversión, se destina a las capas más desfavorecidas de la población, a niños huérfanos y a personas, pues digamos, que lo necesitan, de forma que se pone en marcha la macroeconomía, pero los beneficios de esos intereses van a parar a las clases más desfavorecidas. Y con esto pues crea una especie de colegio, tanto para niños huérfanos, para niñas, para personas con problemas y sobre todo niños, que es lo que más le preocupa a Marco Aurelio con esta medida, y esto realmente funcionó muy bien, fue muy útil y con este tipo de ideas, podemos decir, muy interesantes y que yo creo que son muy modernas y que además hoy podríamos poner en marcha también, ¿verdad? Pues estamos viendo la capacidad de Marco Aurelio como gestor y como político. Desgraciadamente no pudo dedicarse a esto, tuvo que luchar y pasar su vida donde murió, donde terminó en sus últimos minutos de vida, ¿no?, en el frente del Danubio, sujetando las fronteras para que los bárbaros no arrasaran el imperio. Incluso en derecho civil, esa división social entre honestiores y humiliores fue una preocupación constante, ¿no?, que estamos seguros se llevó también, ¿no?, a esa primera línea de batalla, ¿no? En el tema de la judicatura, en el tema judicial, hay cosas muy interesantes que también digamos que son cosas que hace con cuentagotas, pero muy curiosas. Por ejemplo, hay una que hoy, salvando las distancias sin caer en anacronismo, me permitieras que diga que es como una especie de creación del poder judicial, ¿no? No totalmente independiente de él, pues sabemos que el emperador romano tiene un poder absoluto, pero él coloca a 4 grandes jueces que van a dictar sentencias en su nombre y les da independencia, algo que los emperadores anteriores no quisieron hacer. Adriano, por lo visto, quiso hacerlo, Antonino Pío lo quitó porque no se fiaba, era dar demasiado poder a estos personajes, pero él busca a gente íntegra desde el punto de vista ético y les otorga este poder, ¿no? Entonces es una forma de, digamos, desvincular todo lo que es el poder judicial de su persona y colocar gente experta que, por cierto, no le defraudó, supo elegir bien a esos jueces, ¿no? Eso y lo que es también la recopilación de todas las órdenes de justicia y las distintas leyes, ¿no?, que había, que además la recopilación que hace Marco Aurelio le viene muy bien luego a Justiniano para hacer su famosa recopilación del Código Justiniano, ¿no? O sea que hay inquietudes
por parte de Marco Aurelio en el tema de las leyes y de humanizar las leyes, que era su obsesión, humanizar el derecho civil y penal, que también lo hace, pero como digo, no puede casi, no tiene tiempo, y yo creo que ni energías, ¿no?, para poder acometer una reforma del Estado que necesitaba Roma en esta época. Una vida cargada de tribulaciones, ¿verdad?, de dificultades y sin embargo, pues todo un canto, ¿verdad?, todo un paradigma, un canto a la dignidad, a la razón, que hemos podido conocer gracias a ti, Alberto, en estas sesiones, y bueno, podemos seguir disfrutando de ello, ¿no?, haciéndonos con ese El emperador impasible, con los relatos romanos y con todas las obras firmadas por ti que hemos tenido ocasión de ir conociendo sesión tras sesión. Sí, sí, efectivamente, y yo estoy muy contento de que estén por ahí circulando, sobre todo también esta última novela que escribí de la Córdoba de Claudio Marcelo, donde hablamos del fundador de Córdoba, que es otro personaje también muy desconocido, claro, pero muy curioso, que está metido también en toda esta, todo este mundillo de cordobeses importantes, de la importancia de la Córdoba romana, ¿no? Que es un mundo pues lleno de personajes y de historias apasionantes.